todos, bienvenidos al segundo video de esta serie dedicada al estudio del hemograma. En esta ocasión hablaremos acerca de las pruebas de glóbulos rojos. Entonces comencemos por el conteo de glóbulos rojos. Este corresponde a la cantidad de glóbulos rojos que encuentro en 1 litro de sangre y sus valores normales se encuentran entre 4 a 5 millones de glóbulos rojos por litro. Cuando aún uno no está tan familiarizado con el hemograma, podría llegar a creer que este índice sea quizás el más importante en un hemograma, pero por lo general casi nadie le presta atención a este número, porque realmente lo que importa, más que el número de glóbulos rojos que hay, es la cantidad de oxígeno que estos pueden transportar. Las células que son más grandes llevan más oxígeno que las pequeñas, y las células con más hemoglobina en ellas transportan más oxígeno que aquellas que tienen menos hemoglobina. Entonces, en otras palabras, no todos los glóbulos rojos son iguales, por lo que el valor que verdaderamente importa es el índice de hemoglobina en sangre. Este corresponde a la concentración de la hemoglobina en sangre. Al ser una concentración, nos habla de la relación entre masa y volumen. Por lo tanto, el resultado que nosotros obtendremos estará en unidades de gramos de hemoglobina en un volumen que es 1 decilitro de sangre. Y los valores normales varían dependiendo de si es un hombre o es una mujer. En hombres, por lo general, los rangos se encuentran de 13 a 17 gramos por decilitro y en mujeres de 12 a 15 gramos por decilitro, dependiendo de la referencia bibliográfica en la cual estemos consultando. Se cree que esta diferencia entre hombres y mujeres es una consecuencia tanto del aumento de la testosterona en los hombres como de la pérdida de sangre menstrual en las mujeres, pero la evidencia al respecto verdaderamente no es fuerte. El siguiente índice es el hematocrito, que se define como la fracción del volumen de la sangre que está conformada por los glóbulos rojos, o en otras palabras, el porcentaje del volumen de eritrocitos en sangre. Sus valores normales también dependen de si es un hombre o es una mujer. En hombres podemos encontrarlo en rangos de 40 a 54% y en mujeres del 36 al 46%. Un método sencillo para la revista clínica que permite aproximar el valor de hematocrito es multiplicar la hemoglobina por 3, pero como repito, es un aproximado. Así que mi recomendación es siempre tener este valor a la mano en sus notas. Y una vez ya hemos dominado estos 3 valores principales, podemos comenzar a hablar de los índices eritrocitarios que se calculan a partir de estas 3 primeras variables para hablarnos acerca del tamaño y el contenido de la hemoglobina al interior de los eritrocitos. Comencemos entonces por el volumen corpuscular medio. Este representa el volumen promedio de solo un glóbulo rojo. Lo podemos obtener a partir de la división entre el hematocrito y el conteo total de glóbulos rojos. Si yo divido el hematocrito, que es el volumen de todos mis glóbulos rojos, por el número de glóbulos rojos que hay, puedo saber entonces cuál es el volumen de un solo glóbulo rojo. Su valor normal es de 80 a 100 femtolitros. Y todo paciente con un volumen corpuscular medio por fuera del rango debe sospechársele un problema hematológico. Esto es de especial interés para el estudio de las anemias, que es algo que veremos en futuros videos. Continuamos con la hemoglobina corpuscular media. Esta corresponde a la concentración promedio de hemoglobina en un solo glóbulo rojo y se calcula dividiendo la concentración de hemoglobina en el número total de glóbulos rojos. Y esto tiene sentido, porque la hemoglobina es la concentración de hemoglobina en todos mis glóbulos rojos y cuando yo la divido por el número de glóbulos rojos que hay, puedo saber cuál es la concentración de hemoglobina en un solo glóbulo rojo. Sus valores normales oscilan de 27 a 32 picogramos. Y esta variable se correlaciona con la intensidad del color de los glóbulos rojos, pues como sabemos, el color de los eritrocitos depende de la hemoglobina. Entonces, en la medida que la concentración de hemoglobina en un solo glóbulo rojo esté disminuida, su color también va a ser menos rojo. Entonces, aquellos eritrocitos que tienen una hemoglobina corpuscular media disminuida se observan relativamente pálidos en los frotis de sangre periférica. El siguiente índice es la concentración de hemoglobina corpuscular media. Esta se define como la concentración promedio de la hemoglobina
en todo el hematocrito y se calcula a partir de la división entre la hemoglobina y el hematocrito. Entonces recordemos que cuando nosotros miramos la hemoglobina, miramos su concentración respecto a toda la sangre, es decir, incluyendo tanto el componente acuoso como el componente celular. Pero la concentración de hemoglobina corpuscular media nos dice cuál es la concentración de hemoglobina solo en el componente celular, es decir, en el hematocrito. Y sus valores normales oscilan de 32 a 38 gramos por decilitro. Y el último índice que tenemos es el ancho de distribución eritrocitario. Entonces este se define como el porcentaje de variación en el volumen y el tamaño de los eritrocitos. Entonces, si por ejemplo yo tuviera un alto o ancho de distribución eritrocitario, significaría que tendría muchos glóbulos rojos de diferente tamaño. Mientras que si yo tengo un ancho de distribución eritrocitario bajo, implica que los tamaños de estos eritrocitos son muy semejantes. Y un valor normal de ancho de distribución eritrocitario es cuando se encuentra menor al 14%. Ahora, teniendo en cuenta estas variables contempladas de las pruebas de los glóbulos rojos, nos centraremos en una específicamente y quizás la más importante, que es la hemoglobina. Esta en situaciones patológicas puede estar en dos posibles estados, o disminuida o aumentada. Cuando está disminuida, hablamos de anemia. La anemia en hombres se define como una concentración menor a 13 gramos por decilitro y en mujeres como una hemoglobina menor a 12 gramos por decilitro. ¿Por qué se produce una anemia? Por tres mecanismos principales. El primero de ellos es la disminución en la producción de glóbulos rojos. Esto ocurre, por ejemplo, en las anemias ferropénicas, las anemias por déficit de vitaminas B12, B9, en el hipotiroidismo, en la falla renal o en las enfermedades crónicas. Un segundo mecanismo, que es el aumento en la destrucción de los glóbulos rojos, como ocurre especialmente en las anemias hemolíticas, o por una pérdida de sangre, como ocurre en los traumas, en las pérdidas ocultas o en la menstruación, por ejemplo. Teniendo esto en mente, para poder llegar a cada uno de estos diagnósticos es preciso categorizar las anemias según las características que las hacen especiales a cada una de ellas. Para ello, las anemias deben ser clasificadas. Podemos clasificarlas inicialmente por el volumen corpuscular medio. Entonces, toda aquella anemia que se presente con un volumen corpuscular medio mayor a 100 femtolitros la llamaremos anemia macrocítica. Si se encuentra entre 80 a 100 femtolitros, será una anemia normocítica, y si está menor a 80 femtolitros, es una anemia microcítica. En un momento veremos cómo, dependiendo del volumen corpuscular, podemos sospechar algunas causas potenciales. Ahora, otra forma de clasificarla es según el conteo de reticulocitos. Los reticulocitos son un precursor inmediato del eritrocito y se liberan a la sangre cuando la médula ósea está siendo forzada a generar tantos glóbulos rojos que termina por liberar glóbulos rojos que se encuentran todavía inmaduros y que son a los que llamaremos reticulocitos. Entonces, este laboratorio nos permite definir si la médula ósea está teniendo problemas para generar glóbulos rojos, ya sea porque no tiene nutrientes o porque hay verdaderamente una disfunción medular. Entonces, si el porcentaje de reticulocitos es mayor al 4%, estamos hablando de una anemia regenerativa, puesto que la presencia de estos reticulocitos nos hace saber que la médula está funcionando bien y que está tratando de compensar la anemia que está siendo provocada por una causa que no es medular. Ahora, si el porcentaje de reticulocitos es menor al 4%, hablamos de una anemia que es arregenerativa, que se puede estar produciendo o porque hay alteraciones en la médula ósea o porque hay déficits nutricionales, ya sea por falta de hierro, ya sea por falta de vitaminas B12 o B9, y es así como clasificamos inicialmente las anemias. Aprovechemos entonces para traer el concepto de la clasificación por el volumen corpuscular medio. Si bien el objetivo de este video no es profundizar en la anemia, vale la pena que veamos la utilidad de estas variables que aprendimos que se encuentran en el hemograma para el estudio de la anemia. Ya más tarde tendremos oportunidad de profundizar en los distintos tipos de anemia que hay. Entonces,
Cuando la anemia tiene un volumen corpuscular medio menor a 80 femtolitros, hablábamos de una anemia microcítica. ¿Y qué causas pueden presentarse en una anemia microcítica? La anemia ferropénica, la anemia sideroblástica, la talasemia y la anemia por enfermedad crónica. Todas estas tienen en común que se producen por una disminución en la producción de la hemoglobina o una producción de hemoglobina anómala. Por lo tanto, estos glóbulos rojos van a tender a ser pequeños y además hipocrómicos. Ahora, cuando estamos hablando de un volumen corpuscular medio de 80 a 100 femtolitros, que habíamos dicho que son las anemias normocíticas, podemos acudir al conteo de reticulocitos, que en caso de ser no regenerativo, que era cuando había un conteo de reticulocitos menor al 4%, debemos sospechar un fallo medular, dentro de las cuales las causas más frecuentes son la leucemia y la anemia aplásica. Ahora, cuando hablamos de un conteo de reticulocitos superior al 4%, que nos lo clasifica como anemia regenerativa, debemos pensar entonces en causas como la hemorragia o la anemia hemolítica, que responden a los mecanismos de pérdida de sangre y de destrucción de los eritrocitos. Y por último, cuando hablemos de un volumen corpuscular medio mayor a 80 femtolitros, es decir, una anemia macrocítica, debemos pensar en deficiencias de nutrientes como la vitamina B12 o el folato, o en abuso de alcohol, síndrome mielodisplásico y enfermedad hepática. Como les digo, en este video no profundizaremos en cómo estas causas nos llevan a estas características de la anemia. Ya tendremos tiempo para estudiarlo a profundidad. Pero quiero que apreciemos la utilidad de estas variables del hemograma que nos pueden llegar a brindar herramientas para un potencial diagnóstico. Ahora, ya vimos cómo direccionar a nuestro paciente con una hemoglobina disminuida, pero ¿y qué ocurre cuando la hemoglobina está aumentada? Esto se conoce como policitemia y se diagnostica con una elevación de la hemoglobina mayor a 16.5 en hombres o a 16 en mujeres. También podemos diagnosticarla con un hematocrito mayor a 49% en hombres o un hematocrito mayor a 48% en mujeres. Las policitemias pueden categorizarse a su vez en si son primarias, que ocurren por una afectación medular que lleva a la producción excesiva de glóbulos rojos. Entonces, las posibles afectaciones pueden ser o la policitemia vera, que corresponde a un tumor que produce muchos eritrocitos en sangre, u otro síndrome mieloproliferativo que también se correlacione con un exceso de la producción de glóbulos rojos por parte de la médula ósea. Y las policitemias secundarias se producen principalmente por hipoxemia, por enfermedades crónicas, como la falla cardíaca, la neumonía, la EPOC, la hipertensión pulmonar, en donde la retroalimentación que hace el cuerpo es pedirle a la médula que produzca más glóbulos rojos para poder capturar más oxígeno. Y otra posible opción para la policitemia secundaria es el aumento en la producción de eritropoyetina. Esto puede ocurrir o porque haya una hipoxia renal, como ocurre, por ejemplo, en la estenosis de la arteria renal o en los síndromes paraneoplásicos, o porque el paciente se esté inyectando eritropoyetina exógena, porque padezca enfermedad renal crónica o por dopaje. Para finalizar, solo me queda decirles que todas estas variables del hemograma deben estar en contexto con la clínica del paciente. ¿Por qué hago referencia a esto? Si, por ejemplo, tuviéramos un paciente con una hemorragia aguda, es cierto, está perdiendo glóbulos rojos, pero recordemos que la hemoglobina es una concentración de masa sobre volumen. Y si yo estoy perdiendo tanto masa eritrocitaria como volumen de sangre, entonces mi hemoglobina no va a variar. Y si yo se la tomo de forma aguda, me va a seguir saliendo normal cuando el paciente está teniendo una hemorragia. Lo mismo funciona en una situación contraria. Imagínense un paciente con diarrea o con vómitos, donde pierden volumen de líquido, pero es solo agua, no están perdiendo masa eritrocitaria. Entonces, ¿qué va a pasar en ese paciente? Su hemoglobina se va a concentrar todavía más, su hematocrito va a ser mayor. Y eso no significa que ese paciente tenga una policitemia por alguna de estas causas. Simplemente está perdiendo volumen y por lo tanto aparentemente está más concentrado.
Entonces es esencial identificar el contexto clínico del paciente y asociarlo con las variables que estamos obteniendo en el hemograma. De esta forma finalizamos el segundo video de esta serie dedicada a la revisión del hemograma y en el siguiente video nos veremos para hablar de las pruebas de glóbulos blancos.